En el marco de la celebración del Bicentenario, el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica presenta Perspectivas, Democracia Bicentenaria, que tiene como objetivo exponer ante nuestros agremiados y la población en general a los candidatos a la presidencia de la República, desde su perfil y visión política. Nuestro compromiso nos lleva a entregarles esta edición de Perspectivas. Bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un trabajo lindo que les presentamos a ustedes gracias al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, junto con un proyecto que tiene mucho de estar de ese lado con ustedes. Pónganle en me gusta, por favor, y pueden ir a todas nuestras redes sociales. Voto CR, siempre para ustedes, y les tengo el gusto hoy de presentar a don Cristian Rivera Paniagua. Hoy vamos a conversar con él sobre su perfil de vida, sobre cómo ha hecho para, de un pronto a otro, lanzarse a una candidatura presidencial. ¿Cómo está, don Cristian? Gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias, Marlon. Para mí es un honor. Gracias por la oportunidad de compartir estos momentos junto a ustedes. Y correcto, Costa Rica es un país de oportunidades. Costa Rica es un país que permite que los sueños y faculta oportunidades para que los sueños se hagan realidad. Y es precisamente eso lo que genera una motivación para estar aquí. Un país, la democracia más antigua de América Latina. Celebremos esta fiesta democrática participando, integrándonos de forma activa para que veamos que todos tenemos la posibilidad de generar un aporte. Y además, que se vuelva a humanizar este proceso y que volvamos a creer, Marlon. Qué hermoso, Cristian. Y usted es un fiel reflejo de eso, además. Atillo 2 lo ven hacer. Cuénteme un poco cómo era ese Cristian Rivera hace ya más de 40 años atrás. Sí, mi madre recibe la oportunidad, un apoyo por parte del Limbo y nos dan una casa en Atillo. Es una mujer muy luchadora. Crecemos en barrio y Atillo es ese lugar que se lleva en el corazón. Ahí vamos a mandarle un saludo a la gente de la barra. Es un lugar que nos ve crecer y que nos da una gran cantidad de enseñanzas. Había mucha libertad, éramos muchos chiquillos, había una generación que era impresionante, entonces había mucho juego, mucha dinámica, se compartía mucho entre los amigos de las diferentes alamedas. También vemos el impacto de la disciplina de nuestras madres y también esa rigurosidad de la mano del valor de la educación. Pero también había conflicto ahí, Cristian, en los Atillos. Siempre se caracterizó porque se encontraba de algún modo una gran cantidad de incidentes que provocaban que la gente considerara que algunas de esas zonas podrían llegar a ser peligrosas. Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Sin embargo, sí, los desafíos están y siguen estando. De hecho, en aquel entonces el problema no eran las drogas de adicción que tenemos en este momento. O sea, en la esquina, que muchos de nosotros teníamos prohibido ir a la esquina de la Alameda, era donde se reunían las personas, estos usualmente eran muchachos jóvenes, nosotros los veíamos grandes, a inhalar cemento. Y cuando ya el cemento ya se les secaba, entonces hacían las bolitas y se las ponían en la nariz. Pero era interesante porque el nivel de agresividad que existía era mínimo. Yo recuerdo a Cachi, uno de estos drogadictos, que le ayudaba con las compras a las señoras cuando venían del súper o cuando venían de la feria del agricultor. Entonces era interesante y por supuesto que eso estaba, porque si nosotros somos conscientes, hubo un proceso de exclusión educativa. Entonces, y hay algo en lo cual yo insisto, que es uno de los elementos que a mí me motiva para dar este paso al frente con determinación, y es que cuando nosotros llegamos a Atillo, ninguna casa tenía ni verjas ni portones. Se da el fenómeno de la finalización del gobierno de Carazo, inicia el gobierno de Monge, se da la exclusión del sistema educativo de esa generación y comienzan los problemas de delincuencia. Y todo Costa Rica se llenó, y lo puedo decir yo en ese momento con Atillo, se llenó de verjas y portones, como una medida para generar protección. Y nos encerramos.
Entonces, y de la mano de lo que estamos hablando, que el COVID-19 y el quédate en casa, no es del 6 de marzo, tenemos más de 30 años, Marlon, y eso lo vivimos nosotros en Atillo. ¿Cómo era la escuela de Cristian? ¿Era buen estudiante? Sí, siempre estuve muy concentrado en la parte académica. La escuela, fue la escuela Atillo 2, eran dos pabellones, cuatro aulas de cada lado, una dirección y un cuerpo docente, unas maestras muy comprometidas y como muy visionarias, siempre estimulando a los muchachos, no solamente para que leyéramos, para que éramos un poco más. Y ahí recuerdo a la niña Irma Estela Acosta, que todavía tengo comunicación con ella, con la niña Delfina Porras Delgado, que está en Atenas. Siempre he sido muy hiperactivo, siempre he sido hiperactivo. Entonces, por un lado estaban las buenas calificaciones y por otro lado estaba problemas de la nota de conducta, porque el muchacho era inquieto y hablaba mucho en clase. Entonces era ese contraste, porque por un lado estaba la excelencia académica que se ha mantenido a lo largo de toda la vida, pero por otro lado estaba el chancletazo después, porque había... ¿Y el salto al cole? ¿Cómo fue? El colegio es un paso lógico. Pasamos de la Escuela Atillo 2 al Liceo Roberto Brenes Mesén, y ahí comienzan a suceder eventos que marcan mi vida. Hay un punto de inflexión donde hay un profesor de ciencias, Noé Carvajal, quien reconoce el potencial de Cristian cuando entra al colegio. Y no sé si te acordás que había un programa de concursos intercolegiales que se llamaba Antorcha. Y yo, nomás entrando al colegio, entro de suplente de Alejandro Porras en ciencias. Entonces eso propone un universo muy diferente para ese muchacho, que está muy pequeñito, pero tiene exigencias que están por encima de las exigencias que tenían el resto de los compañeros. Entonces eso comienza a generar una ruta muy diferente. ¿Por qué razón? Porque hay honor, porque hay mérito, porque hay reconocimiento, pero hay disciplina. Pero además de eso, está la posibilidad de convertir en éxito lo que vos haces desde el punto de vista académico. Y eso es cuando yo entro al colegio. Y por ahí coincide con cierta rigurosidad que se da en el campo de la ciencia. Y recuerdo que en paz descanse a Vilma, mi profesora de biología, que despierta esa necesidad por ir un paso más allá. Ya ella descansa en paz, pero su compromiso con las ciencias fue impresionante. Por otra parte, estaba doña Ruth Astuda siempre luchando por mejorar la caligrafía, y el muchacho se hace médico. Entonces imagínese el desafío para alguien que apostaba por la caligrafía. A mí me llama la atención porque parece que es un salto fácil, pero es muy complejo, porque usted estaba viviendo una etapa donde tampoco las cosas eran, no sobraba en la casa. No. Todo era, digamos, una vida, digamos, del día a día. Lo digo porque sé que usted fue tutor casi de todas las ciencias, de física, de química, de biología, que en algún momento creo que se dedicó inclusive a una educación casi que formal, y eso le permitió también como tener una extra para poder salir adelante. El barrio daba muchas oportunidades que al mismo tiempo vos los veías como normales. Entonces había un grupo de muchachos que eran panaderos, entonces se iba a comprar el pan y nosotros repartíamos el pan en la mañana. También estuvimos un tiempo porque había una señora en Atillo 5 que le decían la abuela, entonces nosotros íbamos y le comprábamos el periódico, entonces vendíamos el periódico. Entonces ahí comienza, había mucho que hacer. Es que a la gente no le calza un cirujano plástico, digamos. Sí. En esa Costa Rica urbana, pero llena también de vulnerabilidad. Sí, y eso es lo que nos tiene que motivar a nosotros. No la historia de Cristian Rivera, porque la historia de Cristian Rivera en ese sentido, Marlon, es una más. Es tomar la valentía para contar la historia de dónde venimos. ¿Por qué razón? Porque esto que yo te comento, donde, sí, yo vendí periódicos porque se los comprábamos a la abuela. Estuve dentro del grupo de los muchachos que vendíamos pan, panadero por las diferentes alamedas. Y estuvo allí. También pasaba cuadernos. Entonces, era académicamente me iba muy bien, pero pasaba cuadernos. Le ayudaba porque era muy bueno. Entonces yo les ayudaba a pasar cuadernos. Pero además de eso, yo entro a trabajar en el Parque de Diversiones a los 13 años. Entonces también estás con los horarios, con las responsabilidades, pero te llegaba un sueldo de 200 colones el fin de semana en un sobrecito. Y eso era mágico. Eso era mágico porque en efecto vivíamos al día.
vivíamos al día. Había un compromiso con la responsabilidad, había muchas dificultades en el barrio, pero nunca ningún chiquillo se fue a dormir con el estómago vacío, porque las mismas señoras estaban ahí apoyando el bienestar de los niños. Entonces sí había dificultades, había carencias, pero definitivamente hiciste de vencer esos obstáculos y de salir adelante prácticamente la norma de tu vida. Ir a otra Costa Rica también, Cristian, porque digamos que no cualquier madre le permite ahora al hijo que se vaya a repartir periódicos, porque también puede ser peligroso, ¿verdad? Uno. Y dos, tampoco a los 13 años, finales de los 80, ¿verdad? Que se vaya al parque de diversiones a trabajar. Estaban los permisos del patronato. Es que la zona, además, también, a ver, tampoco era así, la zona VIP. Y bueno, ahí hay un encuentro con un personaje importantísimo del parque de diversiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Parque de Diversiones y la Asociación Pro Hospital Nacional de Niños significa mucho para mí. No solamente porque recibe a un joven, a un muchachito de 13 años, y entrega prácticamente a un hombre de casi 20 años, casi listo para terminar la escuela de medicina. El agradecimiento con el Parque Nacional de Diversiones y con esa posibilidad de poder trabajar para generar recursos para pagar la universidad es algo que yo le agradeceré eternamente, no solamente al parque, no solamente a los compañeros, sino también a esas personas visionarias, al doctor Roberto Ortiz, cirujanazo de este país, que tuvieron la visión de ver en la diversión, en el esparcimiento, en la alegría y en las sonrisas, una unidad de negocio para poder nutrir económicamente al Hospital Nacional de Niños. Uno dice, qué muchacho más centrado, pues solamente estudiar, estudiar, estudiar. ¿Dónde estaba el amor en la vida de Cristian? ¿Cómo era que también se daba un tiempo de relax? Cuénteme esa parte de su vida. Vamos a ver, hay ciertas fortalezas en mi vida, Marlon, y hay otros campos donde por la naturaleza de lo que yo venía haciendo, digamos que habían espacios un poco más reducidos. Yo siempre he tenido un sentimiento afectivo muy marcado por las personas que me rodean. Y digamos, en el colegio tuve una novia que, por cierto, fue la forma como conocí a María Luisa Ávila, porque era prima de María Luisa Ávila. Después en la universidad. ¿Y no le escriben de vez en cuando, Cristian? De vez en cuando aparece un mensaje por ahí. Sí. De vez en cuando aparece un mensaje por ahí. Qué bonito, ¿eh? ¿Sabe qué estaba pensando? Una curiosidad. Digo, un compañero de escuela, algún compañero del cole que haya sido una persona muy cercana, porque las relaciones también tienen una caducidad. De repente, ahora con esto del Facebook y todo, no regresaron muchas personas y ahora más bien te admiran y te ven de buena manera. Esto ha sido fascinante y quizás me encantaría compartir la siguiente anécdota. Yo fui compañero de toda la escuela y de todo el colegio de Pedro Méndez. Pedro Méndez es el hijo de Juber Méndez. Pedro Méndez y éramos compañeros, pero también éramos rivales, porque siempre estábamos en esa puja y en esa lucha por ser los mejores. Y Pedro Méndez y su familia venían mucho sobre la línea del movimiento de izquierda. Entonces nosotros de chiquillos teníamos los pines de Misha, la bandera de la URSS, por ahí no sé si había habido un pin de Lenin en algún momento. Pero fue interesante porque la curiosidad de niños era ¿por qué ellos no reciben religión? Entonces se iban. Entonces tuvimos contacto con muchos elementos del punto de vista ideológico, haciendo preguntas, pero al punto que hablo de Pedro Méndez es para que nosotros reconozcamos que en la adversidad florecen las oportunidades. Pedro Méndez se hace matemático y Pedro Méndez fue decano de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Matemáticas. Y hoy tenemos a otro hijo de Atillo aquí conversando y también por esa educación sólida que recibimos de esos maestros, hoy entramos en contienda electoral contra el hijo del caudillo. No, Costa Rica es una maravilla, Marlon. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Sí, claro. Bueno, la vida le ha dado muchas oportunidades a usted. Y no solamente iniciando con un consultorio muy pequeño que luego se convierte casi que en una clínica inmensa. Esta entrevista no es una entrevista en la que yo quisiera solamente destacar ese personaje que usted ha tenido, que le ha ganado éxito, sino también quisiera destacarlo como cualquier otro ciudadano que si se esfuerza y da todo su compromiso para lograr cosas, se pueden hacer. Ahora, tiene que haber algo en el camino que detona que las cosas sucedan. Porque muchas personas que pueden estar viendo esta entrevista van a decir,
No, hombre, eso no es así, la vida no es fácil, No. ¿verdad? Y usted conoce los datos estadísticos y ahora los veremos en una segunda etapa, en una entrevista donde vamos a hablar sobre sus ideas. Es que, ¿qué fue lo que detonó que en un momento todo fluyera? Tiene que haber algo. Siempre hubo una idea latente de logro. Había incluso en nuestra familia, había una disparidad económica importante. Cuando nosotros nos pasamos a Tillo, a mi madre le habían robado todo en la casa de Santo Domingo, de una casita que ella alquilaba con una hermana. Cuando nosotros pasamos a Tillo, ella lo que tenía era un calentador de arcilla, donde ahí se calentaba y nosotros estábamos... Que además gasta un montón de electricidad. Inicialmente estábamos en el suelo. Los primeros muebles que hubo en la casa fueron estos taburetes que venden en las rotondas, los has visto, de madera. Esos fueron los primeros. Y muchas veces, a pesar de que había muy buenas calificaciones, llegaba el fin de año y íbamos a visitar a algunos primos a Nicoya y o sea, mientras uno estaba en una condición, o sea, totalmente condicionada, a un primo le regalaron una moto una vez. Yo recuerdo estar rezando y pedirle a Dios una Honda XL 100S. En serio. Entonces, siempre hubo no solamente un deseo, estuve ahí tratando, pero no lo logré, además de yo cirujano y las manos son importantísimas. Entonces, siempre hubo el deseo de salir adelante. Y mi madre lo que me decía es, no importa de dónde usted venga, no importa en cuál escuela usted estudie, en cuál colegio o a qué universidad usted vaya, usted hace la diferencia, usted tiene que dar lo mejor de usted. Y cuando yo le dije que yo quería ser médico, me dice, serás médico, y su orgullo va a ser que usted sea médico de médicos. Cuando nosotros comenzamos a trabajar y yo comienzo a ver que mi consulta, yo tengo pacientes médicos, está la voz de mi madre, donde yo recuerdo esa expresión. Y es algo que para mí es fundamental. Yo hablo del sueño tico. Nosotros hemos escuchado en el inconsciente del colectivo y en esas leyendas de que existe el sueño americano. No, Marlon, el sueño tico existe. Lo que sucede es que con el paso del tiempo nos quitaron las escaleras de la oportunidad. Y ni siquiera creo que haya sido de mala fe. Creo que hemos estado distraídos. Y nosotros con lo que estamos viviendo es el momento para que de forma consciente volvamos a poner esas escaleras. Porque si hoy, en la oportunidad que me da a mí el país de participar de un proceso democrático, y contar una historia y generar un conjunto de ideas para ponerlas bajo la lupa y el escrutinio de los costarricenses, nosotros vemos el producto de la educación y el esfuerzo, es momento que las buenas historias sean noticia y que estén allí para inspirar, pero además que seamos mentores, no solo a través de un acompañamiento, sino a través de contarnos cuentos, de contarnos historias. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que nos hace humanos. Y lo que hemos vivido en los años anteriores es de que por diferentes circunstancias se han encargado de dividirnos entre ricos, pobres, del centro, alejados, blancos, negros, creyentes, no creyentes, homos, heteros. No. Una vez que pasamos el bisturí por la piel, te puedo asegurar que todos sangramos igual. No existen diferencias. Y si algo me queda claro, por mi historia en Atillo, por mis logros académicos, por la mano que personas me dieron a mí para poder seguir adelante cuando incluso me iban a sacar de la universidad, como el doctor Federico Macaya, como Eugenio Calderón, como Kenneth Loaiziga Vega, es que existen personas allí buenas, que están haciendo cosas buenas por diferentes comunidades, por diferentes personas. Entonces es momento. Y aprovecho este espacio porque el foro que nosotros hicimos en el Colegio de Periodistas cuando vos estabas de presidente era comunicación en positivo como herramienta para el desarrollo. Es importante que a partir de este momento, después de una pandemia, nosotros nos demos cuenta de que tenemos que pensar ya en un invierno crudo, donde hubo una gran cantidad de situaciones adversas. Es hora de que comencemos a pensar en que vayamos juntos a disfrutar de una primavera, Marlon. Vea que ahora no hay la posibilidad de que se den plazas públicas, pero si usted tuviera esa oportunidad, está bien hecho ya. Voy a dar un salto. Usted no menciona a su papá en ningún momento. No sé si es algo de su vida íntima, lo respetaría mucho, pero veo que su mamá ha sido la protagonista. ¿Qué es lo que pasó ahí? Sí, es mi padrastro en primer lugar. A don Gerardo yo le guardo cariño y le tengo un respeto, pero principalmente le tengo un agradecimiento profundo. Porque me enseñó desde ciertas circunstancias muy particulares en el seno de la familia que era importante que yo saliera adelante y que lograra alcanzar
aquello que él me criticaba siempre, y eran los sueños. Un día él me dijo, deja de estar soñando, eso no te lleva a ningún lado, poné los pies sobre la tierra, que la vida es demasiado dura. Y se lo agradezco porque esa era su realidad. Esa era su realidad. Cuando yo inauguro la clínica en la Católica, que es el servicio más grande de cirugía reconstructiva que ha visto este país, él llega y observa todo lo que nosotros habíamos diseñado y construido, y él le corre una lágrima por la mejilla. Y yo lo abrazo y me acerco al oído y le digo, papá, y sigo soñando. Y comparto con vos y con todos ustedes que hoy sigo soñando, pero muy claro con lo que se tiene que hacer para que estos sueños, ya no los de Cristian Rivera, sino los de todos, se hagan realidad. Pues la vida tiene que ser así, la vida tiene que ser así. Lo que pasa es que a veces que nos espantan mucho y los sueños en ocasiones son difíciles de remunerar cuando las condiciones verdaderamente asfixian demasiado. Yo quiero aprovechar para aprovechar los minutos que quedan para hablar de un proyecto que hace mucho tiempo usted viene desarrollando y que ha sido también, digamos, parte importante de su vida, ¿verdad? Y que es un trabajo casi en la ruralidad, ¿verdad? Obedece mucho a la intervención social casi lo que está haciendo usted. Cuéntenos un poquito de qué se trata, cuánto tiempo tiene de hacerlo y de dónde saca la plata para hacer eso. Sí, cuando nos damos cuenta a través de procesos de investigación, pero principalmente de lo que nosotros tenemos como oportunidad, se comienza a trabajar en esa dirección. Voy a volverme un poco antes de Costa Rica Azul rápidamente. Yo me gradué de cirujano reconstructivo, comienzo un proceso de práctica y a mí me impresiona muchísimo el hecho que pacientes extranjeros vengan a recibir tratamiento a Costa Rica. El ICAE por medio también. Sí, correcto. Eso me impresiona positivamente por una sencilla razón. Recordemos que, y esto es común denominador de la gran mayoría de nosotros, de pequeños teníamos que ir a hacer fila a la unidad sanitaria, o a la clínica. A mí me tocó hacer fila en la Solón Núñez. Entonces, ¿cómo tenía yo que ir de madrugada a la Solón Núñez a hacer fila? Y cuando yo soy cirujano reconstructivo, resulta que Costa Rica recibe pacientes internacionales. Entonces, se trabajó. Pagar, ¿verdad? Sí, de acuerdo. El punto es cómo llegamos a lo otro. Porque cuando veíamos esa posibilidad, y esto fue en el 2008-2009, trabajamos en algo que se llamó el Costa Rica Medical Holding, que era una agrupación de médicos y hoteles y transporte para poder hacer el impulso. Todo esto fue en el precrisis. Cuando llega la crisis inmobiliaria y todo lo que nosotros recordamos del 2008-2009, nos damos cuenta de que Costa Rica es un destino muy caro, incluso para servicios de salud. Y entonces comienzo a trabajar en un concepto más interesante, porque ya venía toda la onda, ya venía todo el movimiento del bienestar. Y resulta que la industria de servicios de salud a nivel de países extranjeros era como de 50 billones de dólares. O sea, y resulta que la industria del bienestar, del wellness y de todo esto, era una industria de $1 trillón. Entonces, un momento. Y Costa Rica no se encontraba allí, entonces comenzamos a trabajar. Cuando estaba lo de turismo médico, logramos la declaratoria, y yo estaba en ese entonces apoyando a María Luisa Ávila, entonces logramos la declaratoria de interés nacional del turismo médico. En el siguiente gobierno estuve apoyando lo que tenía que ver con pequeña y mediana empresa, estaba apoyando al Ministerio de Economía y logramos la declaratoria de interés público del turismo de salud y bienestar. Pero ve qué interesante, porque eso, cuando se le presenta al Instituto Costarricense de Turismo, lo que me dicen es, no, doctor, eso tiene que ser del sector privado, pero y teníamos un decreto. Entonces yo no entendí hasta ese momento de que hay una desarticulación en cuanto a la función de las diferentes instituciones, y no tiene que ver con autonomía, tiene que ver con visión país. Para ese entonces también se hace la publicación en una revista norteamericana de las zonas azules. Y en las zonas azules es donde se vive la mayor cantidad de años, hay la mayor concentración de centenarios, y en Costa Rica está la mayor, que es Nicoya. Entonces ahí surge la pregunta, ¿por qué no pensar que si tenemos en una zona azul donde puedes superar los 100 años de vida de forma activa y productiva, con calidad, ¿por qué no pensar en una Costa Rica azul? Y ahí sucede. Y entonces hay ciertos escenarios en los cuales se comienza a trabajar en deporte, se comienza a trabajar en cultura, se comienza a trabajar en la parte gastronómica, inicialmente como una
como un website, inicialmente como una página de Facebook, comunicando dónde estamos nosotros y qué tenemos dentro de esa estructura. ¿Cómo pasa la intervención? Sí, hay varios puntos interesantes, y de hecho uno de esos a mí me marca la vida, que es un día que íbamos a ir a almorzar a Chubascos en Alajuela, allá en Poás, y había unos chiquillos con un mecatito, evitando que pasáramos. Levantaban el mecate y pedían plata. Entonces, me quedan 2 minutos. Yo me detengo y le digo que por qué están haciendo eso. Y él me dice que porque están pidiendo plata para comprar un uniforme deportivo. Entonces le digo, eso es ilegal, guarde eso, aquí está mi tarjeta, yo le regalo el uniforme. Y mi vida cambia cuando yo veo que ellos me dedican el partido de fútbol y está toda la comunidad. Y observas cómo viven intensamente esa actividad deportiva. En el deporte no solamente existe una válvula de descompresión social, sino que existe un modelo de reactivación de la economía de las comunidades. Pero además de eso, esos muchachos que están allí haciendo deporte, no solamente tenemos cerebros mucho más productivos desde el punto de vista académico, sino que los sacamos de las calles. Y eso es estratégico, y eso es un punto de inflexión en mi vida. ¿Usted lo ha mantenido financiado siempre? ¿Solamente sí, claro, usted? Claro. ¿No recibe apoyo de nadie, don Cristian? Hasta el momento, no. Qué complejo. ¿Perdón? Qué complejo eso. Sí, lo que pasa es que es antagónico con la forma tradicional bajo la cual... ¿Cuánto invierte? Creo que bastante, porque han habido momentos, y son de esas anécdotas, ¿verdad? En un momento donde me decía un administrador a quien yo le guardo mucho cariño, me dice, doctor, bájese de ese camión de Costa Rica Azul y véngase a operar porque vea todo lo que tenemos que pagar. Listo, ok, perfecto. Necesito que llame a los proveedores, pídale tal descuento, organice tal, mande tales correos a los pacientes. Nosotros tenemos aquí nuestro Pareto y entonces mándele el correo electrónico, hágale tal descuento, negocie esto, negocie lo otro y organicemos tal cosa. Y entonces me metí a la clínica, trabajamos 15, 22 días, salíamos adelante y nuevamente, por una sencilla razón, porque en todos los elementos que surgen en las comunidades, el abrazo de las personas y observar cómo ese acompañamiento hace que ellos crean, por un lado, y que logren crear, por otro lado, realidades, porque estás allí acompañándolos, porque nadie se espera que un cirujano reconstructivo esté apoyando procesos de turismo cultural en Talamanca. Sí. Y cuando observas eso, no solamente te haces amigo de la comunidad, sino que la magia sucede y observas cómo florece. Y eso no solamente es que inspira, es que eso genera un deseo de seguir ayudando. Es una máquina usted, don Cristian. Muchas gracias por regalarnos este ratito para que la gente lo pueda conocer y un poco, no solamente de dónde usted empezó a imaginar sus sueños, sino también desde dónde hoy hace cosas maravillosas con diferentes comunidades, con plata de su bolsillo. Usted acaba de tener la oportunidad de conocer a don Cristian desde su perfil profesional de vida, pero para ser candidato presidencial debemos de conocer sus ideas en el marco de una Costa Rica bicentenaria sobre todo. Así que les invito a esta segunda parte donde tengan la oportunidad ustedes de escudriñar los diferentes datos estadísticos desde esa cabeza de don Cristian que no para. Les invito. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Estamos en la posibilidad maravillosa de ofrecerles a ustedes en la pantalla y también en nuestras redes sociales el conocer todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Y ahora vamos a conversar con don Cristian Rivera Paniagua sobre las ideas suyas para gobernar y llegar hacia la presidencia de la República. ¿Cómo está, don Cristian? Muy bien, muy bien. Muy honrado de estar compartiendo estos momentos. El placer es nuestro, don Cristian. Más bien, muchas gracias por tratar de entrar en las ideas en una Costa Rica bicentenaria que para el Colegio de Periodistas y para el Proyecto Voto Cero es muy importante que la gente pueda conocer las candidaturas presidenciales. Sí. En el caso suyo, usted es una persona que sabe desde lo social, que lleva en los hombros, que los logros de la Costa Rica bicentenaria en lo social fueron fundamentales. ¿Cuál para usted es el más importante? El logro en educación. Y de la mano de la educación, lo que tiene que ver con servicios de salud, nos permite a nosotros tener dos columnas muy poderosas para haber construido lo que nosotros aún estamos terminando de disfrutar. Educación de calidad, educación que permitió elementos de ascenso social.
Pero en algún momento, Marlon, como sociedad nos distrajimos y dejamos a los maestros, a las maestras y a los profesores y profesoras solos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos claro, y eso es parte de lo que nosotros vamos a trabajar, nosotros tenemos que tener claro que de la mano de los educadores tenemos que tener el apoyo de las familias, y eso, en eso no hay nada nuevo, pero seamos coherentes. Las familias hoy, la gran mayoría se encuentran en labor arroz y frijoles. Entonces, ¿cómo le podemos exigir a las familias que formen parte del proceso educativo? Ese es un privilegio de muy pocas familias. Así es. El eje del estudiante es fundamental. Antes de la pandemia, una de las causas más importantes de deserción estudiantil era la falta de motivación. Ahora con la pandemia se agrava. ¿Por qué razón? Porque viene la crisis socioeconómica de las familias y el desempleo. Y sumemos otro más, que es responsabilidad exclusiva de los tomadores de decisión. Y es la falta y el problema de conectividad. Entonces, si no tienen conectividad, si hay pobreza, hay desempleo, no tenés comida, o sea, ¿cómo pretendemos nosotros que esas personas no hayan salido del sistema educativo? Entonces, el logro principal de Costa Rica en términos de educación y en términos de salud se ve afectado. ¿Y por qué el concepto de salud? Porque nosotros en ese escenario incluso nos ha servido las fortalezas en salud para haber sido carta de presentación para OSDE, pero ya no. Voy a dar un salto, doctor. En medio de todo eso, usted es un experto en salud. ¿Cuál es la crítica que usted le haría hoy al Ministerio de Salud y que cree que podría dar una veta de salida? Una veta de salida. Primero, está demostrado matemáticamente que las restricciones no han funcionado. Pero además de eso ha polarizado y además de eso ha generado un efecto de detención, de decrecimiento y de deterioro del sector productivo. Hay que tener algo claro, Marlon. El primer determinante de la salud es el alimento. Y si usted no tiene dinero para comprar la comida, usted no se alimenta. Entonces, pero además de eso, estás encerrando a la gente. Y al encerrar a las personas nos dimos cuenta que comenzaron a dispararse problemas de ansiedad, problemas de depresión. Entonces no solamente tengo un salud mental. Exactamente. Entonces, sí, pero lo principal es económico. O sea, las restricciones no funcionaron. Todo el bombardeo mediático desde el punto de vista de darle tanta preponderancia a estos elementos más bien nos complicaron mucho más. Vea que esas medidas todavía las mantiene Israel, en Europa se han sostenido y de repente... Para otros hay una investigación detrás que demuestra que para el COVID era lo mejor. Sí, nosotros tenemos que darnos cuenta también que algunas de las políticas que se tomaron en países nórdicos fueron muy particulares. Nosotros tenemos que analizar a la luz de los datos también cuál es la realidad que nosotros tenemos. Y se lo voy a plantear. ¿Qué pensaríamos nosotros del hecho de que en los Chiles, cuando tenemos una casa a casi 100, 150 metros de otra, sea la cancha que existe entre las dos casas tiene cintas amarillas por restricción del Ministerio de Salud, y cuando comenzaron los chiquillos a jugar bola, llegó la policía. La amenaza era: no jueguen ahí porque viene la policía. Entiendo. Vamos a ver, nosotros tenemos, no es un asunto de tropicalización, es un asunto de análisis de datos para que nosotros tengamos las posibilidades en tiempo real de hacerlo. El principal determinante de la salud es el alimento. Para que podamos adquirir alimento tenemos que tener un trabajo, y si nosotros tenemos medidas restrictivas de esta naturaleza y íbamos a hacer un cierre, el cierre tenía que ser lógico, tenía que ser pensado, tenía que ser regulado, pero tenía que ser visionario con base en la realidad económica de la gran mayoría de hogares costarricenses. ¿Cómo es su relación con don Mario Redondo? Es muy buena. En realidad hay un elemento de admiración y respeto respecto a su gestión y su trayectoria. ¿Cómo fue que de un pronto a otro apareció usted en esa candidatura cuando usted se ha caracterizado por ser una persona que ha trabajado tanto la intervención con el proyecto que usted ha tenido de la mano, y de repente don Mario nunca lo tuvo en los planes al inicio, sobre todo cuando él inició lo que él llamó una coalición con don Eli? Cuénteme. Sí, ¿cómo fue ese contacto? Hay un proceso de activismo muy importante que yo he llevado a cabo en los últimos 10 años. Hay un activismo desde el punto de vista comunal, desde el punto de vista de cultura, desde el punto de vista de deporte, en comunidades indígenas, adultos mayores, poblaciones en vulnerabilidad. Muy fuerte, y siempre creyendo en los procesos de liderazgo local. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque antes de tener esta conversación hice una exhaustiva revisión del trabajo que usted viene haciendo en sus redes. Y he visto a un Cristian protagonista junto con las personas que le acompañan, pero no tanto el partido. Y he sentido a don Mario ausente, la verdad.
Sí, se da una aproximación por parte del comité ejecutivo y de la figura de don Mario. Iniciamos un proceso de conversación muy cercano, muy relajado, pero al mismo tiempo muy visionario respecto a lo que pensemos en los puntos de convergencia, si era que andábamos buscando eso. Entiendo. Y en realidad no fue de puntos de convergencia, fue de una sincronía prácticamente total con respecto a algo que para mí es fundamental, y es que en el escenario político, si algo podemos nosotros llegar a aportar como Alianza Demócrata y como Cristian Rivera, es que la persona sea esa columna vertebral, ese tornillo de centro, ese elemento fundamental en torno al cual giren todas las decisiones. ¿Nunca se vio en otro partido usted más grande, don Cristian? Hubo una aproximación de otras agrupaciones a lo largo del último año. En realidad, para mí era un proceso de evolución. Para mí era muy interesante, principalmente no el hecho de verme en un proceso de militancia, Entiendo, sino que la potencia de las ideas, la potencia de los hechos, de lo que se ha construido durante 10 años, tuviera un peso importante en un momento donde una crisis sanitaria había puesto de manifiesto la trascendencia del bienestar. De llegar a gobernar, don Cristian, ¿cuál va a ser su política económica? Nosotros tenemos que apostar por un crecimiento económico que se dé desde la base social. Pero hablamos de economía dura, don Cristian. Economía dura. Elusión, evasión. Los datos son muy desafiantes porque vea que la reforma fiscal no pudo solucionar mucho. Sí. Los elementos de evasión, los elementos de elusión tienen que estar también de una manera definida con una política pública. Ahora bien, esto no es retórica. Nosotros tenemos que tener claro que los elementos de trazabilidad, seguimiento y recolección y efectividad en el proceso de lograr que los fondos que deben estar en las arcas del Estado se den, no han estado. La cantidad de sistemas en el Ministerio de Hacienda que están anacrónicos, que están desfasados, dejan muchísima plata sobre la mesa, y eso es un tema en el cual nosotros trabajamos mucho en la maestría del INCAE. ¿Por qué razón? Vamos a ver, y no es nuevo, es que esto no es solamente de una idea para una elección, es prestar atención a lo que ya estaba claro. El Banco Interamericano... ¿Por qué no lo hacen? Poner el tinte de voluntad política, porque cada vez que decimos voluntad política, si seguís preguntando las preguntas adecuadas, como los niños, que es el por qué, llegas a este callejón sin salida que es voluntad política. Y la voluntad política es lo que ha hecho que el statu quo se perpetúe ahí. Hablemos de lo que es más importante para efectos de ilusión y evasión y el fortalecimiento. Estamos hablando de gobierno digital y abierto. Avanzar hacia un gobierno digital y abierto, no plataformas electrónicas como tenemos en este momento, que son anacrónicas también, que no son fáciles, que no son amigables. Y consideremos los números que ya algunos países han logrado en este proceso de migración. Logran con un gobierno digital y abierto una curva de crecimiento de 2 puntos PIB por encima de la base. Por encima de la base, si nosotros vamos a cerrar con un 3.9 o 4.7, dependiendo de a quién leamos para este año, si le sumamos de forma hipotética ese 2%, si estuviéramos nosotros en un gobierno digital y abierto, sería un más 2% del PIB. Pero seamos más ambiciosos y démonos cuenta que en la revolución industrial 4.0 y en la digitalización con trazabilidad y con tecnología de blockchain, Marlon, nosotros podemos avanzar hacia algo más ambicioso todavía. El Banco Interamericano de Desarrollo, entre los estudios que ha hecho en cuanto al manejo de corrupción, dice que el 8% del Producto Interno Bruto de nuestros países se va en corrupción. Lo perdemos. A través de la digitalización, donde sabes quién, cómo, cuándo y dónde hizo qué, por qué, para quién y por orden de quién, entonces tenemos una transparencia. Pero no una transparencia como la que nos han vendido en el pasado de la Casa de Cristal. No. Son datos, que son registros y que hay trazabilidad. Si tan solo nosotros lográramos en 4 años, tan solo la implementación pragmática, real, funcional de un sistema, de un gobierno digital y abierto, en 4 años tendríamos nosotros la frente en alto para ver a los ojos a los costarricenses y les decimos, logramos curvas de crecimiento del 2% por encima de la base del Producto Interno Bruto, bajamos la
corrupción y el 8% que se nos iba a nosotros en todas esas pérdidas insensibles, porque en realidad son pérdidas insensibles en muchos aspectos. Discurso potente y lo puedo entender, pero cuando llevo eso a un escenario en el que, por ejemplo, usted me está hablando de acceso a la información pública y ese acceso a la información pública que permite una transparencia tan grande que casi que la ciudadanía esté constantemente viendo que las cosas se hagan bien. Me parece que es un reto inmenso. Pero cuando están ahí sentados al frente mío me dicen eso, don Cristian. Cuando gobiernan los sistemas, les ponen un corsé. Y quiero hablar de libertad de expresión ahora. ¿Cómo ese acceso a la información pública usted cree que Cristian Rivera puede llegar a un gobierno sin ponerse ese corsé? Aquí hay una gran diferencia. Y es, yo soy empresario, yo sé dónde nos duele y yo sé que nos limita en el proceso productivo. Pero además de eso, Marlon, hoy tengo 48 años. En 20 años soy un adulto mayor. Es imperativo, si logro llegar, es imperativo que los procesos de toma de decisión sean pragmáticos, de corto plazo y de impacto. Y eso tampoco es retórica. Te lo voy a poner con un ejemplo muy sencillo. Yo, como cirujano, no te meto a sala de operaciones y te opero en 40 años para ver qué pasa a 40 años. No, es un procedimiento que se entra, se ejecuta y tiene que ser de la mejor calidad. Si nosotros no nos damos cuenta que tenemos que trascender de haber normalizado circunstancias sociales que nunca debimos de haber normalizado, como proyectos que toman 10, 20, 30, 40 años, procesos en el INDER que hay que presentarle un proyecto y que se ejecuta en 2 o 3 años. O sea, nosotros si aplicamos cómo llevamos nuestras vidas y eso lo extrapolamos al gobierno, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que impactar en positivo. ¿Cuántas instituciones va a cerrar Cristian Rivera cuando entre? Porque el panorama es así. Dejemos que se cierren solas. De la siguiente forma. No se cierran solas, don Cristian. No, de acuerdo. No. Eso es el primer punto. No se van a cerrar solas. A lo que me refiero es, ¿qué tal si dentro de este proceso de descentralización, pero además de eso, donde el escenario de la evaluación institucional recae sobre el usuario, que somos nosotros, porque somos los dueños de las instituciones, nosotros le damos un impulso diferente al proceso de gestión, porque hoy ni siquiera hay evaluación de la calidad y muchísimo menos un concepto de servicio al cliente, pero las instituciones son nuestras. Ni siquiera es auditorías no hay auditorías, pero además de eso, cuando vemos el Premio Nacional de la Calidad, entraron 8 instituciones de todo el aparato institucional que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en el proceso de gestión tiene que estar la persona, el ciudadano como eje medular, entonces es importante que nosotros tengamos elementos de determinación para que la gestión y la efectividad esté allí. Porque lo primero que yo me vería muy emocionado de poder hacer es que todo el sector social al cual le hemos dado 30 años para que cumpla con respecto al impacto de la pobreza, agarramos una tabla Excel, vemos cuántos han sido los presupuestos de ellos durante los últimos 30 años, eso lo extrapolamos al 26% de pobreza que tenemos, agarramos, partimos lo cerramos estos y le repartimos la pobreza y ellos van a tener crecimiento económico. Darle migajas a la gente. Ok, exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es visionarios con respecto a elementos de duplicidad. Y sí, comenzamos a generar elementos de fusión, pero vamos más allá. Vamos más allá, porque si nosotros pensamos que la herramienta se encuentra para comenzar a generar reactivación económica, en facilitar que las personas que quieren formar parte del ecosistema productivo realmente entren, entonces generemos nosotros el levantamiento de las barreras, la reducción de los trámites y de todo aquello que hoy les está diciendo a ellos, no, espere o haga fila. Y estamos hablando del rol de los gobiernos locales, el rol de fortalecerlos y dar un acompañamiento en el proceso de gestión para que los emprendedores, para que los pequeños negocios que están allí no solamente tengan una forma fácil para ingresar en el ecosistema productivo, sino que haciendo herramientas dentro del sistema digital, que de todas formas también lo demostró la pandemia. La pandemia vino a demostrar cómo ahora todo mundo es muy fácil, porque hasta en la calle ve usted donde dice Simpe, para cuando va a comprar usted una pipa, unos mamones chinos o una naranja, son un jugo de naranja. O sea, ya estamos en una vía de la digitalización. Entonces, ¿por qué no avanzar y a esa persona que tenga su patente, que tenga su permiso sanitario y funcionamiento de una forma rápida, una declaración jurada de que en el próximo año va a estar con el resto de los elementos al día, con un acompañamiento por parte del Estado, y le hacemos una retención en fuente como nos hacen a todos los que recibimos dinero con tarjeta de crédito, y nos generamos un desafío de que integremos a la base productiva a 200,000 emprendedores o 200,000 personas que están en la economía informal por año, y tenemos una meta de que en 5 años
este modelo digital nos haya permitido a nosotros integrar al modelo productivo a 1 millón de personas. Si yo voy a hacer un aporte aquí, Marlon, es que comencemos a pensar diferente. La política macroeconómica, sí, perfecto. Entonces decime cuándo va a afectar el aumento del dólar de los $10 colones que tuvimos ahora. Va a comenzar a repercutir en los próximos meses cuando nos demos, ok, sí, perfecto, eso es política macroeconómica, ¿por qué no hicieron una intervención temprana? Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en la base de la pirámide y en la reactivación y las posibilidades de que ellos ingresen, sí tenemos un modelo de gestión rápido de $1 al menos por día. Y multipliquemos eso por 1 millón. Voy a ir por unas rápidas. Ideológicamente, ¿dónde se ubica don Cristian? Centro. Explotación de petróleo y gas natural. Ve qué interesante, porque la pregunta es como necesaria en momentos donde nuestra factura petrolera, a partir del crecimiento o del aumento en el costo del barril, se encuentra... Es parte del debate, sí. Va a ser parte del debate. Si somos realistas, ni siquiera tenemos estudios geológicos reales para que siquiera avancemos en ese sentido. Sí. Eso es como que usted me diga, sí, es que quiero operarme de cáncer. Sí, ¿cuál cáncer y dónde? Entonces, queremos dividirnos ideológicamente o en posiciones recalcitrantes entre si el ambiente o la economía y ni siquiera tener los estudios. Entonces, abramos nosotros un proceso real, racional, lógico, potente de evaluación de cuáles son nuestros recursos disponibles del punto de vista de petróleo, del punto de vista de gas, del punto de vista de oro, pero además de eso, de lo que es minería no metálica también, para que nosotros visionemos cuál es la Costa Rica que queremos, pero con base en datos. ¿Legalización de la marihuana, don Cristian? La legalización de la marihuana, ya tenemos la parte de cáñamo y tenemos la parte medicinal. Ahí no hay ninguna discusión. Con respecto a la parte recreativa, yo te tengo que decir que en este momento, igual que en el petróleo, vamos despacio. No es el momento para polarizar. El aborto, yo tengo una posición total y recalcitrante, personal, además por una historia de vida, en contra. Yo estoy aquí porque se me dio la oportunidad de vivir. Eutanasia. Nosotros tenemos que avanzar en ese tema también. ¿Por qué razón? Porque en este momento no se encuentra dentro de nuestra posición, porque yo como médico y mi formación para defender la vida a ultranza, para lograr que las personas logren crear historias positivas de amor, de apego, de felicidad, me lleva a mí a que realmente seamos esos positivos recalcitrantes, que veamos en un día más de vida, en una hora más de vida, un abrazo, un beso o una acción que nos haga a nosotros desde el humanismo darnos cuenta de que la vida vale la pena vivirla. ¿Tren eléctrico? No, totalmente no. En momentos donde nosotros tenemos disparidades económicas como las actuales, donde el modelo de transporte actual no queda resuelto por ese tren eléctrico y donde existen propuestas sólidas, estudiadas, cuantitativas, como la del Transgam de don Eugenio, que ha avanzado muchísimo, Eugenio Araya, en ese aspecto. Entonces es momento de que también vean en Cristian Rivera y en Alianza Demócrata el necesario aliado que pone oídos y que hace que las cosas se lleven a cabo. ¿Por qué razón? Porque si algo nos hemos dado cuenta nosotros en los gobiernos anteriores, y lo dijiste hace poco, es cuando están sentados sencillamente responden a intereses. El interés que a mí me mueve es el interés de la mayoría, es el de ser la voz de quienes no tienen voz, aquellos que están queriendo salir adelante y que quieren construir historias de éxito, pero en el empresariado... ¿Sabe por qué le decía yo eso? Sí. Porque es que obviamente usted tiene una visión, y yo lo conozco de hace mucho tiempo, he tenido la oportunidad no solamente de entrevistarlo, sino también de ver su trabajo. Y de repente la posición que puede tener don Mario, que lo conozco también, lo he entrevistado, puede resultar de distancia. Y vale la pena la explicación que me dio al inicio, porque me ubica un poco para poder entender el ecosistema en el que usted se está moviendo. Estoy muy preocupado por dos temas que para usted los ha desarrollado hoy, pero ahora quiero como que me dé puntos clave. Uno tiene que ver con las pensiones y otro con la educación. Vamos a ir primero con la educación. El informe del estado de la educación dice que tuvimos huelgas, dice que estamos en el momento más difícil y necesitamos un acuerdo nacional. Eso lo dice el informe. Ahora, en ese panorama, don Cristian, ¿cómo poder resolver la educación si la pandemia de algún modo hizo que la gente le vire la atención a otros temas? Y entonces se está dejando de lado y es posible que la educación pública esté en peligro. No está en peligro hoy, Marlon. Vinimos a darnos cuenta que estaba en peligro hace mucho tiempo. Lo que sucede es que Costa Rica es el país de los diagnósticos. Costa Rica es el país de los estudios. ¿Usted invertiría plata?
en la educación de llegar a la presidencia? Por supuesto, pero pongámosle apellido a la educación y que ese apellido sea pragmática. O sea, vamos a invertir. ¿Cumpliría el FEST con los datos que siempre deberían de darse? Porque en realidad, aunque dicen ese 8%, nunca lo dan. Sí, seamos más ambiciosos todavía. Y dentro de ese acuerdo nacional la pregunta sería, ¿es quién con quién? Es que yo visualizo la educación, al menos por los 4 años, avanzando hacia ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. Y eventualmente pensemos cómo en la educación preescolar y escolar, cuando nosotros integramos elementos que además nos resuelven 2 problemas. Hablemos de modelos de gestión en hidroponía y agricultura orgánica en aquellas escuelas o colegios técnicos profesionales que tengan sus espacios. Resolvemos un problema de tiempos de comida, porque la gran mayoría de estudiantes hoy en este país tienen solo un tiempo de comida. Y esto ya ha sido hablado con aquellos agricultores que forman parte del programa, el PAI. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que avanzar hacia 2 tiempos de comida. Usted resuelve mucho los desafíos del agro, pero principalmente mantiene usted bien alimentados a sus estudiantes. Es imposible pensar en calidad de la educación si usted no tiene comida en el estómago. Y hay muchísimos estudiantes que están con un presupuesto de 300 pesos por tiempo de comida y es el único tiempo de comida. Y a veces hasta se llevan un poquito en una bolsa plástica para la casa. 2 tiempos de comida, modelos de gestión del espacio público, del espacio disponible que tengan con modelos hidropónicos y con la parte de agricultura orgánica. Y la razón es muy sencilla. Eso es la consolidación del conocimiento física, química, matemática y además de gestión de empresa. ¿Por qué razón? Porque los excedentes o se colocan dentro de los padres de familia o enseñamos a los muchachos cómo la comercialización de esos productos realmente les genera dinero. ¿Qué tal si en los modelos de los técnicos profesionales ellos pueden hacer gestión de eso para colocarlos en restaurantes y sodas de la periferia? Y si engranamos también el modelo educativo técnico profesional con la oferta turística, entonces no solamente preparamos en las carreras clásicas, sino también enfocado en dónde queremos el impacto de esa educación. Si tenés un técnico profesional cerca de Tortuguero, lo lógico es que ellos den los cursos y clases para tener el técnico medio en refrigeración, en motores fuera de borda, en fibra de vidrio, en todo lo que tiene que ver con gestión ambiental. ¿Por qué razón? Porque es lo propio de esas zonas. Que nosotros tengamos la visión para que la educación esté en función de aquello que le va a dar calidad de vida a las personas, para que no preparemos desempleados, es fundamental. Tenemos que llegar al 8%. Le he dado chance para que le explique en detalle, porque la verdad que es valioso el formato que me pudo expresar. Pensiones. Usted tiene 48, yo tengo 43. Es posible que yo no las vea. No estoy seguro de que, aunque usted haya cotizado, las llegue a ver. Usted puede pasar bien su vida porque es un cirujano plástico. Eso es otra historia. La mayoría de costarricenses no. ¿Cómo haría Cristian Rivera llegar a la presidencia para darle pensión a las personas y que sea decente? No hay nada más poderoso en el proceso de gestión de un fondo de pensión que estén ingresando una mayor cantidad de recursos al sistema para que la calidad de vida de quienes ya aportamos se mantenga después vigente. Y en ese sentido voy a devolverme un escalón, porque cuando hablamos de educación pragmática por inversión en ese sistema, con niños que están bien nutridos y un sistema que los va guiando para que se den cuenta que en la educación está la herramienta para crecer económicamente, para que lo logren, entonces nos damos cuenta de un factor, y es que si analizamos las pensiones independientes del sector educativo, estamos liquidados, porque la inversión de la población, de la pirámide poblacional, donde nosotros vamos, totalmente, vamos a ser mucho más adultos mayores y van a ser mucho menos personas en un proceso contributivo. Entonces no tenemos que pensar nosotros ya en generar y crear valor en esa base social que está sacándome del sistema 155,000 muchachos. ¿No sería importante ya que nosotros digamos las redes 5G son nuestras, o sea, las necesitamos en conectividad, y que esos 500 millones que están allí guardaditos se metan en el proceso de conectividad, que la fibra óptica llegue más rápido para que ellos realmente estén conscientes de un modelo globalizado, pero que además de eso los profesores se me conecten con el sector productivo, comercio, turismo, industria, para que veamos cuál es la necesidad no actual, sino que estemos preparando profesionales, técnicos medios para que entren saliendo de un colegio técnico a ganar 300 o 400 mil colones. La respuesta para el fortalecimiento del sistema de pensiones radica en que usted sea lo suficientemente visionario para integrar a la base y al ecosistema productivo a una mayor cantidad de emprendedores, a una mayor cantidad de estudiantes que cuando se integran al sector productivo están a través del proceso de generación de valor aportando una cantidad mucho mayor de dinero. Pero también viene el siguiente punto, es ¿dónde estamos nosotros colocando las inversiones de nuestros fondos de pensión?
Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué razón? Porque si nosotros seguimos a través de esos fondos de inversión invirtiendo en bonos de gobierno, donde cada vez, dependiendo del nivel de riesgo, van a dar porcentajes mayores, estamos hipotecando nuestra propia vida, porque es un círculo completamente vicioso, porque no somos lo suficientemente visionarios en este momento, Marlon, y vemos que en los Estados Unidos tenés 65 millones. Me quedan 10 segundos. Tenés la posibilidad de hacer inversión de parte de esos fondos de pensiones como un piloto en lo que son servicios de salud de bajo nivel de complejidad, como gastroscopías, colonoscopías, y que eso a través de convenios internacionales lo hagamos en gestión con la AARP de los Estados Unidos, y que nosotros de la mano del turismo le podamos vender a cada una de las personas que vienen por encima de los 50 años una gastrocolonoscopía de 2 a 3 mil dólares por 1 millón. Esos son los números que nosotros tenemos. Nunca le diga a un cirujano plástico porque tiene 10 segundos. Don Cristian, no me puedo ir sin preguntarle, y esto va a ser muy rápido, de tener una segunda ronda, ¿con quién tiene compatibilidad su partido? Sí, vamos a ver. Costa Rica es el país de las utopías. Y las utopías y los sueños se hacen realidad a través del trabajo constante, disciplinado, con determinación. ¿Con quiénes? A mí me encantaría que el hijo de Atillo entre a una segunda ronda de la contienda electoral contra el hijo del caudillo, porque allí nos vamos a dar cuenta que los sueños con esfuerzo, dedicación y educación se hacen realidad. Muchas gracias por el ratito que me regaló, don Cristian. Perspectivas, Democracia Bicentenaria, un esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación junto con el proyecto Ciudadano Voto CR. Ahí estamos para servirles a ustedes y siempre presentarles todas las candidaturas hacia la presidencia de la República, que ahora son 26. Hasta luego.